La paz de Cristo para todos mis hermanos. Les habla el pastor Iván Alberto Cuenca. Para mí es un privilegio muy, pero muy grande poderme dirigir a cada uno de ustedes muy respetuosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero saludar al ministro Diego Tobar, director regional de jóvenes del Distrito 1, la región 3, a quien me ha hecho esta cordial invitación para estar con ustedes en este devocional. Para mí es un privilegio muy, pero muy grande. Pero quiero saludar también muy, pero muy especialmente al pastor Marcos Pina. Mis respetos, mi admiración para usted, ministro, para toda su familia. Que el Señor Jesucristo le bendiga en gran manera. Pastor en Lasarte, el País Vasco, tierra hermosa, tierra bonita, para la gloria del Señor Jesucristo. Quiero saludar también a los líderes locales de este distrito y de la región a la que van a estar conectados en este devocional. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les animo a seguir adelante en la presencia del Señor, en el servicio del Señor, en su intimidad con Dios, porque grandes galardones tiene Dios para cada uno de nosotros. Por supuesto, los jóvenes que se conectan de Francia también, que el Señor Jesucristo les bendiga, y a todos los pastores de la región y los pastores que estén conectados en este momento. Vamos entonces a entrar en la meditación de la palabra del Señor, y para ello tengo mi Biblia abierta en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9, que dice de la siguiente manera: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén a la palabra del Señor. Creo que ya hemos orado para este devocional y vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Este tema que el Señor me ha regalado es acerca de la unidad del Espíritu y va dirigido a la juventud, aunque si hay algunos hermanos, adultos mayores aquí o adultos, algunas hermanas, para ustedes también este tema sirve para toda la iglesia también, pero en estos momentos nos vamos a dirigir a la juventud en especial, no porque vamos cargados contra ellos, sino que el propósito de Dios es enseñarles la palabra y ser de bendición. Así que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay personas que cuando llegan al Señor demasiado tarde dicen: ¿por qué no lo conocí joven? Me hubiera evitado muchísimas cosas, hubiera ganado muchísimo. Así que joven, tú que estás en la iglesia, aprovecha, es una tremenda bendición. Te puedes librar de muchos errores, de muchos problemas, muchas dificultades. ¿Y sabes por qué? Porque fiel es Dios, el que te ha hecho un llamado especial, un llamado hermoso, un llamado santo. Y si alguien va a premiar, o si algo Dios va a premiar, es su fidelidad. Sea joven, adulto, anciano, pero especial los jóvenes. Así que vamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. La unidad del Espíritu entonces en los jóvenes, en la juventud. Vuelvo y aclaro, aunque este tema sirve para toda la iglesia, pero nos vamos a dirigir a la juventud, que es el tema que nos atañe en este devocional. La unidad del Espíritu tiene que ver con la comunión. A veces encontramos jóvenes que casi no tienen comunión los unos con los otros. A veces se pelean dos, por ejemplo, y dicen: no te juntes con este porque me hizo esto y esto. A veces en la juventud no hay una vida definida de amistad, de hermandad, de intimidad, y por eso no hay mucha comunión entre jóvenes. Pero la unidad del Espíritu tiene que ver con la comunión. Y nosotros debemos de ser o practicar la comunión. La comunión es una doctrina fundamental en la palabra del Señor. Mientras que la unidad de la fe, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo. Sí, estamos en la iglesia, hablamos de fe, creemos, todos estamos por la fe, pero la unidad de la fe nos ayuda con el conocimiento de Jesucristo. Pero la unidad del Espíritu tiene que ver con la
comunión. Vamos a hacer aquí como un símil entre la unidad del Espíritu y la unidad de la fe, para que analicemos lo importante que es tanto la una como con la otra. Tienen que ir de la mano, deben de ir de la mano. Así que la unidad del Espíritu tiene que ver con la comunión, mientras que la unidad de la fe con el conocimiento de Jesucristo. La unidad del Espíritu hay que guardarla. Se guarda lo que se tiene, no se guarda lo que no se tiene. Dios te ha hecho un llamamiento fiel, te ha llenado con tu Espíritu Santo, está contigo, quiere estar contigo, y eso hay que guardarlo. La unidad del Espíritu hay que guardarla. Así que hay que guardar esa comunión. Mientras que la unidad de la fe hay que alcanzarla, hay que ir trabajando en ella. Así que la unidad del Espíritu hay que guardarla, mientras que la unidad de la fe hay que alcanzarla, trabajar continuamente. Hay que gastar la fe que ya tenemos para que el Señor nos dé mucha más fe. La unidad del Espíritu se puede romper, ¿sabe? Y se puede romper muy fácilmente. Que Dios nos ayude, porque necesitamos estar en comunión los unos con los otros. Los jóvenes atraen jóvenes. Y los jóvenes unidos son una potencia increíble en la iglesia. Y Dios necesita jóvenes unidos por el Espíritu Santo. No dejen romper esa unidad. No dejen romper esa comunión. Porque un joven solo es presa fácil del enemigo. Lógico, también un hermano solo, una hermana sola. Pero vamos a dirigirnos a los jóvenes. Usted sabe cómo caza el león. El león empieza a rondar, a rondar, a rondar. Y ve la presa más joven, a lo mejor la más débil y la que está más separada. Y a esa le echa el ojo y empieza a rondarlo y se va acercando muy sigilosamente, porque es presa fácil. Así que la unidad del Espíritu se puede romper. No rompas la unidad del Espíritu y de la comunión con los demás jóvenes y con la iglesia. Mientras que la unidad de la fe se deja de alcanzar. Como decíamos anteriormente, la unidad de la fe hay que alcanzarla, pero también se puede dejar de alcanzar. Todo depende de cada uno de nosotros. Si crecemos en fe, si crecemos en conocimiento, o sencillamente nos quedamos allí. Así que la unidad del Espíritu se puede romper, mientras que la unidad de la fe se deja de alcanzar. La unidad del Espíritu, mantenerse y fortalecerse. A alguien que había alcanzado el clímax de su éxito, le preguntaron qué es más difícil, llegar o sostenerse o mantenerse. Y él dijo, mantenerse. Para muchos fácil es llegar, es fácil. De pronto tienen que esforzarse un poco, pero llegan. Pero mantenerse cuesta muchísimo. Fortalecerse cuesta para muchas personas, pero con el Espíritu Santo todo lo podemos. Así que la unidad del Espíritu es mantenerse y fortalecerse. Tú no te puedes fortalecer y mantenerte con otras cosas que no sea el Espíritu Santo. No podemos mantenernos y fortalecernos ocupando el tiempo en otras cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Pero con el Espíritu Santo nos podemos mantener y fortalecer. Mientras que la unidad de la fe es impulsada al crecimiento. Hay algo que nos puede impulsar a crecer en la fe. Así que la unidad del Espíritu es mantenerse y fortalecerse, mientras que la unidad de la fe es impulsada al crecimiento. Qué bueno, joven, que tú te dejes impulsar por el Espíritu a crecer más en el conocimiento del Señor Jesucristo, a crecer más en Dios. Dios te ha llamado así, joven, para que tú puedas crecer. No te quedes allí, que no seas el mismo cristiano, sino que puedas crecer, crecer, crecer. Lo más normal de un niño es crecer, no quedarse estático, no quedarse, como comúnmente llamamos, enano. No, debemos de crecer, 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 hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La unidad del Espíritu habla de la forma del cuerpo. Qué importante esto. La unidad del Espíritu habla de la forma del cuerpo.
Muchas veces no hay necesidad de hablar. A veces llegamos a algunas iglesias que nos invitan a predicar y los pastores que estamos aquí podemos darnos cuenta de eso. Uno llega y hace un paneo general, una visión general de la iglesia y uno se da cuenta si es una iglesia unida o no es unida. Uno se da cuenta si los jóvenes son unidos o no son unidos. Uno se da cuenta si las directivas trabajan unidas o no. Hay cosas que no hay necesidad ni de explicarlas. El mismo Espíritu habla de la forma del cuerpo. Eso es la unidad del Espíritu. Y un cuerpo bien unido, unos jóvenes bien unidos, en una iglesia bien unida, hermanos, es una iglesia de bendición. Es una iglesia que crece, es una juventud que crece, es una juventud que la vamos a ver en alto, en la presencia del Señor. Así que la unidad del Espíritu habla de la forma del cuerpo, mientras que la unidad de la fe habla de su estatura. Cuando uno aprende a vivir por la fe, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va obteniendo una estatura en la vida cristiana. La unidad del Espíritu habla de la forma del cuerpo, pero la unidad de la fe habla de su estatura. No sé si tú quieres llegar a ser grande en la presencia del Señor. Los jóvenes tienen ese espíritu de soñar. Quiero llegar, quiero ser esto, quiero alcanzar mi carrera, esto, lo otro. Y ahora los jóvenes de la iglesia, qué bueno que pensaran y se proyectaran. Yo quiero ser pastor, quiero llegar al ministerio, quiero llegar a ser un gran líder, quiero imitar a mi pastor Marco, quiero imitar a este pastor. Las damas dirán, quiero imitar a la esposa de mi pastor, quiero llegar a ser como esa esposa de pastor. Qué bueno, qué interesante. Así que nunca dejes de crecer. En Dios podemos crecer muchísimo. Dios nos puede llevar a sitios que a lo mejor tú no te alcanzas a imaginar, pero el Espíritu Santo hace todo ello. La unidad del Espíritu es algo que ya se tiene. Lo que hablábamos ahora de guardar. No se guarda lo que no se tiene. Así que la unidad del Espíritu es algo que ya se tiene. Si tú estás en la iglesia, tienes el Espíritu, estás en esa comunión, guárdala, guárdala. Hay que tenerla allí bien guardada. No la sueltes, no la dejes, porque serás presa fácil del enemigo. Mientras que la unidad de la fe va en aumento. Va de aumento en aumento. Así que la unidad del Espíritu hay que guardarla. Guárdala, porque ya se tiene, ya Dios te la dio. Y la unidad de la fe te va ayudando a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La unidad del Espíritu tiene un vínculo, que es la paz. Si no hay paz en tu vida, no hay comunión. Si no hay paz en tu vida, no hay unidad. Pero si hay paz, es porque el Espíritu Santo tiene ese vínculo, la paz. Hay jóvenes que no tienen paz. Y nosotros los adultos nos preguntamos, pero ¿qué le puede pasar a este joven? Pero hay jóvenes que no tienen paz. Pero la unidad del Espíritu tiene un vínculo que es la paz. Si tú quieres tener paz y necesitas paz en tu vida, joven, señorita, el Espíritu es el que te da esa paz, porque el Espíritu tiene un vínculo que es la paz. Mientras que la unidad de la fe tiene un vínculo que es la verdad. Amén. Tiene un vínculo que es la verdad. La fe que profesamos es una verdad, y es una verdad absoluta, y no hay verdad como Jesucristo. No hay verdad como el Evangelio. No hay verdad como lo que tú y yo predicamos. Esta es la única verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Mentiras hay muchas. Y a veces en la juventud encontramos muchas mentiras. O sea, el enemigo ataca la mente, la vida de los jóvenes con muchas mentiras y con muchas ilusiones, porque ninguna mentira viene a usted frontal. Todas las mentiras van camufladas, van como en una bolsa de regalo, van con un logotipo muy hermoso, pero cuando tú lo abres te das cuenta que no es la realidad. Así que la unidad del Espíritu tiene un vínculo que es la paz, mientras que la unidad de la fe tiene un vínculo que es la verdad. Mentiras hay muchas, pero verdad solamente hay una. Gloria al Señor Jesús.
Para guardar la unidad del espíritu se necesita humildad y mansedumbre. Qué importante. Para guardar la unidad del espíritu se necesita humildad y mansedumbre. Qué hermoso encontrar un joven, una señorita humilde. Qué importante, qué hermoso encontrar un joven, una señorita mansa. No mensa, mansa. Que se deje guiar, que se deje enseñar, que acepte el consejo de su pastor. Que no solamente cuando su pastor le llame a aconsejar, sino que usted le pregunte a su pastor. Antes de usted hacer cualquier movimiento, hable con su pastor primero, hable con su líder. Y eso es hermoso. Para guardar la unidad del espíritu se necesita humildad y mansedumbre. Qué difícil cuando uno encuentra a un joven, una señorita. No me digan nada, yo soy así, yo ya sé qué hacer. Que el Señor nos ayude. Así que para guardar la unidad del espíritu se necesita humildad y mansedumbre. Mientras que para alcanzar la unidad de la fe se necesita visión, pasión y valentía. Hay jóvenes que tienen pasiones. Hay jóvenes que son muy fuertes. Y la gloria de los jóvenes es su fuerza. Aleluya, eso dice la Biblia. Pero para alcanzar la unidad de la fe se necesita visión, pasión y valentía. Qué importante que tú pongas tu visión, tu pasión y tu valentía, tus fuerzas, pero en alcanzar la unidad de la fe. A veces encontramos jóvenes que utilizan su visión, su pasión y su valentía, pero para otras cosas. Pero qué bueno que tú lo utilices para alcanzar la fe en Cristo Jesús. La unidad del Espíritu tiene que ver con el cuerpo. Sí, Señor. La unidad del Espíritu tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo, ya sabemos que es la iglesia. El cuerpo en la Biblia es la iglesia. Si hay un cuerpo unido, entonces será un cuerpo sano. Tú nunca has visto por ahí una cabeza preguntando ¿dónde está mi cuerpo? O un cuerpo diciendo ¿dónde está mi cabeza? O un dedo diciendo ¿dónde está mi mano? De hecho, un dedo, una parte del cuerpo, lo que sea, se corta, se segrega del cuerpo, se muere. Tiene la tendencia a morir. Por lo tanto, la unidad del espíritu tiene que ver con el cuerpo. Y todo el cuerpo bien unido, bien compaginado, es un cuerpo que crece armoniosamente. Es un cuerpo que tiene vida. Es un cuerpo que tiene futuro. Mientras que la unidad de la fe tiene que ver con la cabeza. Ya usted y yo sabemos quién es la cabeza, ¿verdad? La cabeza es Jesucristo. Y nuestra fe tiene que estar basada en Él. No en la ciencia, no en la teología, en la filosofía, no en la física, no en la metafísica, no en las vanidades ilusorias de este mundo. Nuestra fe tiene que ver con la cabeza que se llama Jesucristo. Nuestra fe debe estar allí, puesta en Él. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la unidad del Espíritu se necesita paciencia. Y hay algunos jóvenes que no tienen paciencia. Que el Señor nos ayude. Pero hay que tener paciencia. Los jóvenes por su fuerza quieren todo ya, todo rápido. A veces usted los ve inclusive en el ordenador y eso es rápido y buscan aquí y pasan rápido mientras que uno está tratando de leer. No, de leer, hazlo más despacio. No, es que esto es así rápido. Y los jóvenes van así, no tienen paciencia. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y en la unidad del Espíritu se necesita paciencia. Hay jóvenes que ya quieren llegar allá. Hay jóvenes que ya quieren llegar a la plataforma, que ya quieren empezar a servir allá, ya quieren ser predicadores, ya quieren ser los líderes de la zona. Pero hay que tener paciencia. La unidad del Espíritu, en la unidad del Espíritu se necesita paciencia. Mientras que en la unidad de la fe se necesita crecer en sabiduría constante. La unidad de la fe, en la unidad de la fe se necesita crecer en sabiduría constante. No podemos quedarnos con los mismos testimonios, no podemos quedarnos con la misma fe que teníamos cuando empezamos, sino que esa fe debe ir creciendo en sabiduría constante, en conocimiento constante. Cuando llegamos a la iglesia o la juventud, así como va creciendo espiritualmente o físicamente, qué bueno ir creciendo espiritualmente. La Biblia dice, amado,
Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, hay un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Hay un crecimiento integral. Así que la unidad de la fe se necesita crecer en sabiduría constante. La unidad del espíritu habla de la salud del cuerpo. Sí, señor. Sí, señor. Cuando uno ve un cuerpo bien unido, bien compaginado, es un cuerpo que hay una salud total en él. Por eso la Biblia dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y eso en la juventud muchas veces pasa. A tal joven le pasó algo, eso se lo merece. No, debe dolerme. A veces los jóvenes son un poco insensibles. No quiero decir que todos, sino que a veces encontramos algunos, no, eso le pasa, es que no sé qué, es que, no, pero cuando hay una unidad del espíritu, eso habla de la salud del cuerpo. Un cuerpo unido por el espíritu. Un grupo de jóvenes unidos por el espíritu es un cuerpo saludable, porque el espíritu los une. Mientras que la unidad de la fe habla del varón perfecto. Lo que hablamos ahora, de crecer en fe y crecer continuamente en fe para poder llegar a la estatura de ese varón perfecto, el cual es Jesucristo. Tenemos que crecer en fe. El cuerpo está saludable por el espíritu y nuestra fe también va llegando a esa perfección en Cristo Jesús. Si no se guarda la unidad del espíritu, nunca se podrá alcanzar la unidad de la fe. Van de la mano. Si no se guarda la unidad del espíritu, entonces no se podrá alcanzar la unidad de la fe. Por lo tanto, lo que hablamos desde el principio, hay que guardarla, hay que abrazarla, hay que preocupar que esa unidad permanezca firme allí, porque si no se guarda la unidad del espíritu, no se podrá alcanzar nunca la unidad de la fe. Si cuidamos el cuerpo, alcanzaremos la estatura de Cristo. Joven, señorita, hay que cuidar el cuerpo. Y el cuerpo tuyo, pero también el cuerpo de la iglesia. Si cuidamos el cuerpo, alcanzaremos la estatura de Cristo. Muy triste, nos duele el alma, nos parte el alma. Se nos va el sueño cuando un joven no cuida su cuerpo. Cuando no cuida su cuerpo y tampoco cuando cuida el cuerpo de la iglesia. Nos duele en el alma. Tenemos que llorar. A lo mejor no lo hacemos en frente de ustedes, pero cuando estamos allá en intimidad con Dios, lloramos, 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 gemimos, como si se nos desgarrara el alma, porque algún joven, alguna señorita no ha cuidado su cuerpo. Así que si cuidamos el cuerpo, alcanzaremos también la estatura de Cristo. Importante todos estos temas, mis hermanos. No se olvide, joven, señorita, que fiel es el que nos llamó. Eso es lo que dice el versículo que leímos al iniciar. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es fiel el Señor que lo llamó. Y la Biblia dice, fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Podemos alcanzar la unidad del Espíritu y podemos alcanzar la unidad de la fe también. Podemos llegar a ser grandes en la presencia del Señor, guardando el Espíritu, la unidad del Espíritu y guardando la unidad de la fe. Así que les invito en el nombre del Señor Jesucristo para que sigan unidos. Este tipo de eventos que están realizando, estos devocionales, son muy importantes. Esfuérzate a estar siempre en el devocional. Sé que a veces produce pereza, a veces vienen invitaciones, a veces producen otras cosas, pero si tú quieres crecer en la fe y quieres conservar la unidad del Espíritu, acércate, siempre está pendiente, preguntándole al líder, a nuestro hermano Diego, ¿cuándo va a ser el próximo devocional? Es una bendición, estoy creciendo espiritualmente, estoy creciendo en el cuerpo de la iglesia, estoy creciendo en la fe, estoy adquiriendo conocimiento. Se le acerca a su pastor, pastor, ¿cuándo hay que hacer la vigilia? Pastor, ¿cuándo vamos a hacer el ayuno? Pastor, necesitamos una conferencia de jóvenes. Esto es importante porque estamos creciendo
y vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo hasta que lleguemos a la perfección. Les invito, mis hermanos y amigos, a que crezcamos en la unidad del Espíritu y en la unidad de la fe. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que el Señor Jesucristo termine la obra que empezó en ti. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú y yo guardamos esta unidad del Espíritu y de la fe, entonces el Señor terminará la obra en ti y en mí. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Abrazos para todos. Mil y mil bendiciones y que los cielos sean abiertos y derramando toda clase de bendición sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.